La historia del Papa Sergio III comienza en un tiempo de sombras y hierro en el corazón del siglo IX, cuando el imperio carolingio se desmoronaba y Roma era un campo de batalla entre clanes nobles y familias papales que se disputaban el poder bajo el estandarte de la fe. Sergio nació en Roma, alrededor del año 860, en el seno de una noble familia romana, de estirpe senatorial. Desde joven fue instruido en los caminos eclesiásticos, pero no era la santidad lo que guiaba su destino, eran la ambición, la astucia y el poder. El papado en esa época no era el trono sagrado de un líder espiritual, sino un botín codiciado por los poderosos. Roma estaba dividida entre facciones, cada una con su propio candidato al trono de San Pedro. Los Crescenzi, los Teofilactos y otros linajes nobiliarios transformaban la ciudad eterna en un escenario de guerra civil. En ese clima de conspiraciones, Sergio fue nombrado obispo de Caere, un cargo que lo colocó cerca de los círculos más influyentes de la curia romana. En el año 897, tras el turbulento pontificado de Esteban VI, se desató uno de los episodios más grotescos en la historia de la Iglesia, el sínodo cadavérico. Sergio, entonces aún un actor secundario, fue testigo de cómo el cadáver del Papa Formoso era desenterrado, vestido con las vestiduras pontificias y llevado ante un tribunal para ser juzgado por supuestos crímenes cometidos en vida. La mano cadavérica del pontífice fue mutilada y su cuerpo arrojado al Tíber. Sergio apoyó este juicio simbólico, y su odio hacia Formoso marcó una línea divisoria en su ascenso. Ese mismo año, Sergio fue impulsado por sus partidarios como papa legítimo, en oposición a Juan IX, sucesor de Formoso. Aunque su primer intento de tomar el papado fracasó, Sergio no desapareció, se retiró a las sombras, aguardando el momento oportuno, mientras Roma se hundía en una espiral de violencia. Durante los años siguientes, varios pontífices subieron al trono para caer con la misma rapidez, envenenados, apuñalados o exiliados. En medio de esta anarquía eclesiástica, Sergio forjó alianzas con los hombres fuertes de Roma, en especial con Teofilacto, conde de Tusculum y líder militar de la ciudad. Teofilacto, el verdadero señor de Roma, veía en Sergio un instrumento útil para consolidar su dominio sobre el papado. En el año 904, tras el asesinato del Papa Cristóbal, que había usurpado el trono de León V, Sergio III regresó a la ciudad al frente de una pequeña fuerza armada. Las calles se tiñeron de sangre. En una operación rápida y brutal, las tropas de Teofilacto y los seguidores de Sergio tomaron el palacio de Letrán. Cristóbal fue encarcelado, torturado y asesinado poco después. Sergio ascendía así al trono de San Pedro, en medio del eco de las espadas y el crujir de los huesos rotos. Su elección no fue reconocida por muchos obispos fuera de Roma. Para ellos, Sergio era un antipapa, un ambicioso sin legitimidad, respaldado por la fuerza y no por la gracia divina. Pero en la ciudad eterna, su palabra se convirtió en ley. Con el apoyo de Teofilacto, de su esposa Teodora y de su hija Marocia, Sergio dio inicio a un reinado papal marcado por la violencia, la corrupción y el escándalo. Su primer acto como pontífice fue anular todos los actos y ordenaciones del Papa Formoso. Volvió a condenar su memoria, excomulgó a sus seguidores y restauró la política del terror sobre quienes se atrevieran a cuestionar su autoridad. Los archivos eclesiásticos fueron manipulados, los documentos quemados, y los enemigos silenciados con puñales en la noche. Roma, durante el papado de Sergio III, dejó de ser el centro de la cristiandad para convertirse en el feudo de una familia de nobles armados, donde la palabra de Dios era secundada por el filo de la espada. A su lado, Teodora ejercía una influencia sin precedentes. Esta matrona romana, poderosa y despiadada, controlaba las decisiones del Papa como si fueran propias. Su hija Marocia, aún adolescente, fue ofrecida a Sergio como amante. La relación entre ambos dio fruto a un hijo ilegítimo, Juan, quien años más tarde se convertiría también en papa, Juan XI. Así comenzó el periodo conocido por los cronistas como la pornocracia, donde las mujeres de la casa de Tusculum gobernaban Roma a través del lecho y el chantaje. Sergio no solo gobernaba como papa, sino como monarca. Encomendó a sus seguidores la ejecución sistemática de obispos fieles a Formoso. Varios prelados fueron asesinados en sus monasterios o durante misas. Otros fueron degradados públicamente, arrastrados por las calles y mutilados. Uno de los más célebres fue el obispo de Narni, al que Sergio hizo capturar, azotar y cegar, acusándolo de herejía por haber defendido la validez de las ordenaciones de Formoso. Era una guerra sin cuartel, disfrazada de purga espiritual. Pero no todo el conflicto se libraba en Roma. El norte de Italia ardía en luchas entre señores y reyes, y Sergio, lejos de mantener neutralidad, intervino en estas contiendas.
Favoreció a Berengario de Friuli, uno de los aspirantes al trono imperial, otorgándole su bendición como legítimo soberano. A cambio, Berengario envió tropas a Roma para asegurar el trono papal contra posibles revueltas. La Santa Sede, antaño refugio de peregrinos, se convirtió en una fortaleza militar. El Letrán fue fortificado, y el Papa era custodiado no por monjes, sino por lanceros, ballesteros y caballeros. Cada día en el reinado de Sergio III era un equilibrio inestable entre intrigas palaciegas, matanzas selectivas y diplomacia con sabor a chantaje. Y aún así, no estaba satisfecho. Su mayor temor era que sus enemigos, los fieles a Formoso, lograran recuperar influencia en los obispados periféricos. Para evitarlo, ordenó el envío de emisarios armados a diversas diócesis, exigiendo la obediencia absoluta a su persona bajo pena de excomunión o de muerte. Muchos obispos se doblegaron. Otros huyeron. Algunos fueron capturados y ejecutados sin juicio. Roma, bajo Sergio III, era una ciudad donde el incienso se mezclaba con el olor de la sangre. Las campanas repicaban por la mañana y por la noche los gritos de los ajusticiados resonaban en los callejones. Mientras tanto, el pontífice se recluía con Teodora y Marocia, disfrutando del lujo, la caza y los placeres carnales, más como un príncipe renacentista que como el vicario de Cristo. Así termina el primer episodio de esta historia. Un papa que no fue elegido por la santidad, sino por la fuerza. Un líder que convirtió la silla de Pedro en un trono de hierro y corrupción. Pero lo peor aún estaba por venir. A comienzos del año 905, Roma seguía bajo el control absoluto de Sergio III y la poderosa familia de los Teofilactos. Lo que debería haber sido un papado orientado hacia la unidad cristiana se convirtió en una tiranía marcada por la espada, la lujuria y la traición. En el centro de esta maquinaria de poder se encontraba Marocia, la joven amante del Papa, a quien muchos cronistas posteriores describieron como la verdadera emperatriz de Roma. La influencia de Marocia no era solo sexual, sino también política. Entrenada por su madre Teodora en el arte de la manipulación, tejía redes de alianzas entre nobles y comandantes militares, nombraba obispos según su conveniencia y organizaba matrimonios estratégicos. A través de ella, Sergio III mantenía a raya a sus enemigos sin necesidad de empuñar directamente el cuchillo. El poder fluía por los pasillos del Letrán, pero también por los aposentos de Marocia, donde los secretos se negociaban entre sábanas de lino y vino de Falerno. En esos años, el papado de Sergio III se consolidó no solo como una dictadura clerical, sino como un régimen militar. Los templos fueron convertidos en cuarteles. Se instauró una guardia personal papal formada por veteranos lombardos y eslavos, expertos en la lucha cuerpo a cuerpo. Esta fuerza de élite patrullaba los callejones de Roma, ejecutando a traidores, recolectando impuestos arbitrarios y asegurando el dominio absoluto del Papa. Los templos de San Pedro y San Juan de Letrán se reforzaron con torres defensivas y se cavaron pasadizos secretos para permitir fugas en caso de revuelta. Una de las campañas más sangrientas del papado de Sergio III ocurrió durante el conflicto con los obispos de Rávena, quienes se negaban a reconocer la legitimidad del Papa. Estos prelados formaban parte de una red que aún defendía la memoria del Papa Formoso y denunciaban las atrocidades del sínodo cadavérico. Sergio ordenó una ofensiva directa. No se trató de simples bulas o excomuniones. Envió un contingente armado liderado por su aliado el duque Alberico de Spoleto, con la orden de arrasar los monasterios, ejecutar a los obispos rebeldes y tomar posesión de los archivos eclesiásticos para destruir toda prueba de resistencia. Los monasterios de San Apollinare y Santa María in Porto fueron incendiados. Monjes y clérigos fueron decapitados en los atrios, colgados de los campanarios o arrojados al río Reno con pesas atadas al cuello. Era una operación de exterminio cultural y religioso. La guerra de Sergio no era contra el Islam, ni contra los paganos, era una guerra interna, dirigida a borrar cualquier rastro de oposición a su pontificado. En Roma, mientras tanto, las conspiraciones crecían como hongos entre los muros húmedos de los monasterios. Algunos senadores comenzaron a tramar su derrocamiento, entre ellos una facción liderada por Gregorio de Sabina, un antiguo aliado de los formosianos. Enterado de la conspiración, Sergio ordenó una purga preventiva. En una sola noche, más de 20 senadores fueron arrestados, torturados y ejecutados sin juicio. Sus cadáveres fueron exhibidos en el Foro Romano como advertencia. La ciudad vivía bajo un estado constante de vigilancia. La nobleza juraba lealtad al Papa con espada en mano, y los obispos eran obligados a portar un anillo negro como símbolo de obediencia. Aquellos que se negaban eran degradados públicamente.
Algunos eran cegados con hierros candentes, otros obligados a caminar desnudos por la Vía Apia antes de ser ejecutados frente a las catacumbas. Pero la consolidación del poder no bastaba. Sergio III quería trascender como un papa legítimo a los ojos del resto de Europa. Inició así una política de alianzas con los grandes señores del norte de Italia. Otorgó privilegios especiales a Berengario de Friuli, quien por su parte garantizaba apoyo militar continuo al papado. Sergio también comenzó a intervenir en las elecciones episcopales de regiones lejanas como Milán y Pavía, enviando emisarios armados que imponían candidatos bajo amenaza de destrucción total. Uno de los episodios más inquietantes de su reinado fue el caso del obispo Atón de Pavía. Fiel al legado de Formoso, Atón rechazó la autoridad de Sergio y organizó una resistencia clerical dentro de su diócesis. El papa reaccionó, enviando un escuadrón de jinetes que irrumpió en la catedral de San Miguel durante una misa. Atón fue capturado en el altar, golpeado hasta el desmayo, y arrastrado por las calles hasta una plaza pública. Allí se le juzgó sumariamente y fue condenado a morir crucificado boca abajo, como Pedro, pero como castigo, no como honra. Su cuerpo fue dejado allí por 3 días. Este acto atroz fue celebrado en Roma con una misa de acción de gracias, lo que demuestra hasta qué punto Sergio había distorsionado la liturgia y los símbolos sagrados para ajustarlos a su reinado de sangre. Sin embargo, ni siquiera un régimen tan brutal podía mantenerse sin tensiones internas. Dentro del círculo de Teofilacto, surgieron celos y rivalidades. Algunos nobles comenzaron a ver a Sergio como un obstáculo para la consolidación del poder absoluto de la familia. Otros desconfiaban del creciente poder de Marozia, quien ahora era madre de un niño bastardo que, según rumores, sería preparado para ocupar la silla de Pedro algún día. Estas intrigas comenzaban a erosionar la base de poder de Sergio. Las promesas no cumplidas, la avaricia de los nobles y la fatiga de las campañas militares comenzaron a generar tensiones entre el Papa y sus aliados. La ciudad, que había estado unificada bajo el terror, empezaba a mostrar grietas. Algunos varones empezaron a retirarse de la alianza papal, otros fortalecían sus propias milicias. Aún así, Sergio III no cedía. Continuaba actuando como un monarca absoluto. Se hacía escoltar en procesiones con estandartes dorados y trompetas. Vestía ropajes de seda escarlata y portaba un cetro ornamentado que imitaba los símbolos imperiales. Mandó construir una galería privada que unía sus aposentos con los de Marozia, para evitar el escándalo público. Pero bajo la superficie, Roma se preparaba para el próximo acto de esta tragedia, una traición. Porque cuanto más alto se eleva un tirano, más profunda será su caída. Y aunque Sergio III aún no lo sabía, los hilos de la traición ya se estaban tejiendo, entre sus propios aliados. Hacia el año 909, Roma comenzaba a cambiar de tono. La ciudad seguía en manos del Papa Sergio III, pero la atmósfera ya no era de consolidación sino de tensión constante. El miedo había cumplido su propósito, pero como suele suceder con todos los regímenes de terror, comenzaba a erosionar las mismas bases que le daban sustento. Sergio, ya entrado en la madurez, no mostraba señales de debilidad física, pero sí de paranoia. Se alejaba de las multitudes, restringía el acceso a su persona y ordenaba que cada reunión fuera precedida por inspecciones armadas. El palacio de Letrán fue reforzado con una segunda muralla interna y su guardia personal se duplicó. Se cuenta que mandó ejecutar a uno de sus cocineros tras encontrar una gota de sangre en el pescado, convencido de que se trataba de veneno. En lo político, el deterioro era visible. Varios nobles romanos, otrora fieles a los teofilactos, empezaron a formar coaliciones alternativas. Algunos se refugiaban en monasterios amurallados fuera de la ciudad, mientras otros se reunían en secreto en las ruinas del Palatino, evocando los antiguos tiempos del Senado y soñando con derrocar al tirano. Entre ellos destacaban los Crescencios, una familia que empezaba a perfilarse como rival de los teofilactos, y que años más tarde jugaría un papel crucial en la historia papal. Pero lo más grave era la creciente tensión entre Sergio y su protectora, Marozia. La mujer que había sido su amante, su aliada y madre de su hijo ilegítimo, a quien algunos llamaban Juan, comenzaba a mover sus piezas por cuenta propia. Marozia comprendía que la figura de Sergio, cada vez más ensimismada y errática, se estaba volviendo un obstáculo para la ambición de su linaje. Sergio, por su parte, desconfiaba cada vez más de Marozia. Temía que ella buscara sustituirlo por un nuevo papa afín a sus intereses. Por ello, intentó debilitar su influencia nombrando cardenales de regiones alejadas del control teofiláctico y promovió obispos germánicos con la esperanza de atraer apoyos exteriores. Fue un error.
Los nuevos clérigos, de carácter más rígido y reformista, repudiaban la corrupción moral y política de Roma. Uno de ellos, el obispo Reinaldo de Maguncia, llegó incluso a escribir una carta pública denunciando a Sergio como el azote de la cristiandad, un antipapa ensangrentado por la fornicación y el asesinato. Aunque Sergio ordenó quemar todas las copias, la misiva llegó a tierras francas, y pronto corrieron rumores en los reinos cristianos sobre el deshonor del trono de Pedro. En respuesta, Sergio reanudó su política de terror. Convocó un segundo concilio con el objetivo de castigar la herejía de los puristas, como llamaba a sus opositores. Durante ese concilio, celebrado en el Letrán, 3 obispos germanos fueron arrestados, torturados y arrojados vivos a las cloacas. La sangre, una vez más, manchaba los mosaicos dorados del palacio papal. Pero las tensiones no solo venían del exterior. En el corazón de Roma, un conflicto sangriento se estaba gestando. Los crescencios, apoyados en secreto por algunos monjes y senadores, comenzaron a financiar una insurrección armada. Su plan era claro: asesinar a Sergio y tomar el control del papado con un nuevo pontífice leal a su causa. Para ello contactaron a un antiguo capitán de la Guardia Papal exiliado por órdenes de Sergio tras una discusión sobre los tributos. Su nombre era Flavio Rústico, veterano de las campañas en Toscana, hombre despiadado y hábil con la espada. El plan consistía en atacar el Letrán durante una ceremonia nocturna de Pascua, cuando la mayoría de los guardias estarían dentro de la capilla. Sin embargo, Marozia, que había sido informada a medias, saboteó la conspiración. No por lealtad a Sergio, sino porque aún no había preparado su siguiente jugada. Mandó ejecutar a Flavio Rústico una semana antes del atentado, acusándolo de conspirar contra la Iglesia. El levantamiento fue aplastado antes de comenzar. 40 hombres fueron crucificados boca abajo en las afueras de Roma. Las casas de los Crescencios fueron saqueadas, y su líder, Sergio Crescencio, fue degollado frente al Coliseo. Sin embargo, Marozia utilizó este fracaso como pretexto para exigir mayor control. Le sugirió a Sergio que se retirara del gobierno temporal para enfocarse en los asuntos espirituales. Sergio se negó. Fue entonces cuando Marozia recurrió a la maniobra más temida: preparar a su propio hijo para el trono papal. Juan, el hijo ilegítimo de Sergio, apenas tenía 13 años, pero Marozia comenzó a formarlo como futuro sucesor. Algunos cronistas sostienen que Sergio llegó a golpear a Marozia en un ataque de furia, mientras otros afirman que intentó exiliarla. Sea como fuere, en esos últimos años de su vida, Sergio ya no reinaba, sino que sobrevivía. Las calles de Roma volvían a hervir de rumores. Algunos decían que Sergio había envenenado a un abad de Subiaco. Otros aseguraban que mantenía relaciones con varias mujeres además de Marozia. La nobleza hablaba en voz baja, y los monasterios se convertían en centros de agitación ideológica. Mientras tanto, en el exterior, los reinos cristianos ya no tomaban en serio a Roma. El prestigio del papado estaba por los suelos. Las órdenes monásticas en Cluny y Fulda se negaban a reconocer sus bulas. Incluso los reyes de Francia y Germania comenzaron a intervenir en los nombramientos de obispos por su cuenta, sin consultar a Roma. Acorralado, paranoico y aislado, Sergio III comenzó a mostrar signos de locura. Algunos escribas mencionan que hablaba solo durante horas, otros que veía al fantasma de Formoso en sus aposentos. Mandó enterrar estatuas de mármol para ocultar los ojos de los antiguos dioses, y prohibió el tañido de ciertas campanas que le recordaban las noches de su juventud. Finalmente, en la primavera del año 914, Sergio cayó enfermo. Algunos dicen que fue fiebre, otros que envenenamiento lento administrado por los sirvientes de Marozia. Durante semanas se recluyó en su cámara, recibiendo apenas un par de fieles y sin permitir la entrada a médicos. Murió en silencio, sin confesión, sin sacramentos, sin testigos y sin perdón. Su cadáver fue velado en el Letrán bajo estricta vigilancia. Marozia no permitió el acceso al clero reformista, y la ceremonia fue más un rito de poder que un acto cristiano. Su tumba, según algunos registros, fue violada años después, y sus restos arrojados al Tíber. Así terminó la vida de uno de los papas más siniestros de la historia, el hombre que convirtió la silla de Pedro en un trono de sangre y deseo. Pero su historia no había terminado del todo. Porque su hijo ilegítimo sería algún día coronado como Juan XI, y el legado de Sergio III continuaría infestando la Iglesia por décadas. Con la muerte de Sergio III en la primavera del año 914, Roma no encontró la paz. El vacío de poder que dejaba su régimen brutal no significó el fin de la violencia, sino el comienzo de una nueva era aún más oscura, la del dominio absoluto de la familia teofilacta sobre la Iglesia con Marozia al timón.
La historia oficial diría que a Sergio lo sucedió Anastasio III, un hombre débil, posiblemente impuesto por los nobles para aplacar temporalmente las aguas agitadas de la Santa Sede. Pero entre bastidores, todos sabían quién mandaba realmente. Marocia, viuda, madre, examante papal y señora de Roma, se había convertido en la figura más poderosa de la cristiandad occidental. Bajo su tutela, el control del papado dejó de ser una lucha entre facciones eclesiásticas y pasó a ser una herencia de sangre. Durante los años siguientes, la influencia de Sergio III se mantuvo viva no por su ejemplo espiritual, que había sido nulo, sino por el terror institucional que había sembrado. Las familias nobles, temerosas de que reaparecieran los tiempos de persecuciones, aceptaron sin resistencia el ascenso de papas mediocres, nombrados directamente por Marocia o sus aliados. Algunos de estos pontífices duraron apenas unos meses. Otros murieron en circunstancias sospechosas. Roma, de nuevo, se convirtió en una ciudad de cuchillos ocultos y copas envenenadas. Pero lo más impactante del legado de Sergio fue lo que ocurrió en el año 931, cuando Marocia logró colocar a su propio hijo ilegítimo en el trono de Pedro. Aquel niño nacido del escándalo, de apenas 13 años cuando murió su padre, fue proclamado papa bajo el nombre de Juan XI. La historia oficial intentó disimular su origen, llamándolo hijo del noble Alberico I de Spoleto, segundo esposo de Marocia. Pero en los círculos clericales se sabía la verdad: el nuevo papa era el hijo del mismísimo Sergio III. Así, la Iglesia entraba en una fase aún más grotesca: el papado hereditario, una dinastía eclesiástica sustentada en el incesto político y el chantaje armado. Juan XI, aunque joven, gobernó bajo la férrea sombra de su madre. Marocia ocupó la residencia papal y se rodeó de eunucos, generales y cortesanos que hacían las veces de consejeros y verdugos. Su reinado era una extensión directa del de Sergio, los mismos métodos, la misma corrupción, solo que ahora, disfrazados de continuidad legítima. Los cronistas de la época llamaron a este periodo la pornocracia, el gobierno de las cortesanas, donde el trono de San Pedro era entregado como premio a los favoritos de Marocia o a los títeres útiles de su dinastía. Bajo este régimen, el papado perdió por completo el respeto del resto de Europa. Monasterios como Cluny alzaron la voz contra la impureza del poder eclesiástico, y comenzaron a surgir movimientos reformistas que exigían una separación entre la Iglesia y los intereses feudales. Pero dentro de Roma, la situación estalló con furia. El medio hermano de Juan XI, Alberico II, hijo legítimo de Marocia y del noble Alberico, y se alzó contra su madre en un golpe de estado en el año 932. Lo hizo durante las celebraciones de la boda de Marocia con Hugo de Arles, rey de Italia. En un movimiento audaz, Alberico irrumpió con sus hombres en el castillo de San Angelo y capturó a su madre, a su nuevo padrastro y al papa niño, su propio hermanastro. Marocia fue encerrada en una mazmorra, probablemente en la misma prisión que Sergio había usado contra sus enemigos. Su destino final es incierto: algunos dicen que murió de hambre, otros que fue estrangulada por orden de su hijo. Juan XI fue encerrado en el Letrán y se convirtió en un prisionero del trono que una vez había ostentado. Permaneció como papa enclaustrado hasta su muerte, sin poder, sin libertad y sin voz. De este modo, el ciclo de sangre iniciado por Sergio III se cerraba con la ruina de su propio linaje. Pero sus efectos perduraron durante décadas. La Iglesia, dañada moralmente, tardó generaciones en recuperar algo de la dignidad perdida. La reforma cluniacense comenzó a ganar adeptos, y eventualmente, el papado enfrentaría una profunda transformación bajo pontífices posteriores que buscarían limpiar la mancha del siglo X. Sin embargo, la memoria de Sergio III no se borró. Se convirtió en símbolo del pecado institucional. El hombre que mandó desenterrar a Formoso para juzgar su cadáver, que convirtió el papado en su herramienta de venganza y lujuria y que engendró a un sucesor ilegítimo, pasaría a la historia como uno de los papas más oscuros y despiadados que jamás portaron la tiara. Muchos siglos después, cuando se discutía la infalibilidad pontificia o la santidad del oficio papal, los detractores señalaban su nombre con desdén. Si Sergio III fue papa, decían, entonces el papado también puede conocer el infierno. Su legado, más que de doctrina o de fe, fue el de advertencia. Un monumento a lo que ocurre cuando el poder espiritual se funde sin límites con la ambición más brutal. Un capítulo que recuerda que la Iglesia, como toda institución humana, es vulnerable a los hombres que la habitan. Y así, con la sombra de Marocia y el eco de Formoso todavía resonando en las criptas vaticanas, se cerraba una de las etapas más tenebrosas de la historia eclesiástica. Sergio III no solo fue un papa, fue un tirano, un amante, un padre ilegítimo, un verdugo. Pero,
Sobre todo, fue el símbolo de una época en la que Roma olvidó a Dios y adoró solo al poder.